Dolor. Esa fue la primera sensación que inundó su conciencia. No era un dolor localizado y específico, sino una agonía que lo consumía todo y que parecía emanar de sus propias células. Los ojos de Caín se abrieron de golpe y sus pupilas se dilataron ante la intensa luz del sol que se filtraba a través del denso follaje de arriba. Jadeó, tomando aire como si hubiera estado sumergido bajo el agua durante horas. El bosque que lo rodeaba estaba lleno de sonidos, criaturas que parloteaban, hojas susurrantes y llamados distantes de animales que no podía identificar. Todo era demasiado ruidoso, demasiado intenso. Sus sentidos se sentían a flor de piel, sobreexpuestos. El olor a tierra húmeda y vegetación en descomposición lo golpeó como un golpe físico. Cada respiración traía nueva información. El olor a humedad de los hongos, la dulzura de las plantas con flores cercanas, el olor acre de algo que arde en la distancia. Caín se puso de pie y sus músculos se tensaron con un poder inesperado. Una ola de mareo amenazó con derribarlo, pero pasó rápidamente. Bajó la mirada hacia sus manos, grandes, callosas y manchadas de sangre seca. No su sangre. Él lo sabía instintivamente. Los copos de color carmesí oscuro se habían filtrado en las líneas de sus palmas, debajo de sus uñas. Evidencia de violencia que no recordaba haber cometido. Examinó su cuerpo y se encontró vestido con una extraña ropa hecha jirones, un material negro ajustado que no se parecía a nada que pudiera nombrar. Estaba roto en varios lugares y debajo se veía piel sin marcas, sin heridas a pesar de la sangre que lo cubría. No tenía ningún recuerdo de cómo había llegado allí. Ningún recuerdo de nada antes de despertar en este momento. Solo su nombre, Caín, y una rabia que hervía bajo su piel, amenazando con desbordarse ante la menor provocación. El chasquido de una ramita lo puso en completo estado de alerta. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera procesarlo, poniéndose en cuclillas a la defensiva. El movimiento parecía practicado, automático. Sus dedos se curvaron en posición de listos para disparar armas. 6 figuras emergieron de la espesa maleza. Llevaban una especie de armadura, placas brillantes que cubrían sus torsos y extremidades, cascos con viseras oscuras que oscurecían sus rostros. Llevaban lanzas largas con puntas dentadas. Sus movimientos eran coordinados y practicados. Cazadores, objetivo localizado, dijo uno de ellos, con la voz amortiguada por el casco. Acérquese con precaución. Recuerde el protocolo. El ejemplar 7 parece desorientado, respondió otro. Oportunidad de implementar procedimiento de contención. Caín no entendía por qué, pero algo primario dentro de él reconoció que estas armaduras y Edgars eran utilizados como amenazas. La rabia que había estado latente de repente explotó en una furia candente. Su visión se redujo y se concentró únicamente en las amenazas que se acercaban. Su corazón se aceleró y con él llegó una oleada de poder como nunca antes había podido comprender. Lo que ocurrió a continuación ocurrió en destellos de claridad vi. Caín se movió a una velocidad imposible, acortando la distancia antes de que los cazadores pudieran reaccionar. Sus manos encontraron los puntos débiles de su armadura como si la hubiera estudiado durante años. Atravesó el metal y la carne con la misma facilidad. El primer cazador murió sin hacer ruido, su cuello se rompió antes de que pudiera levantar su arma. El segundo logró empujar su lanza hacia adelante, pero Caín la atrapó a mitad del ataque, se la arrebató al cazador y la clavó en los ojos de su casco. Los 4 restantes se dispersaron intentando rodearlo. Se dispararon 2 proyectiles, pequeños dardos que Caín de alguna manera sabía que contenían sedantes. Los esquivó con una velocidad inhumana, sintiendo el desplazamiento del aire cuando pasaron a milímetros de su piel. Los tranquilizantes son ineficaces. Cambien a las redes energéticas, gritó uno. Caín no les dio la oportunidad. Agarró al cazador más cercano por la pierna, levantándolo como si no pesara nada y lo usó como arma contra otro. El sonido de una armadura chocando contra otra armadura resonó por todo el bosque.
Ambos hombres quedaron inmóviles tras el impacto. El quinto cazador desplegó una especie de malla que se expandía en el aire. Caín lo atrapó, lo destrozó y luego saltó hacia adelante. Su puño atravesó la placa del pecho del cazador, arrojó carne y hueso, que emergieron ensangrentados de la espalda del hombre. El último cazador se giró para huir. Caín lo persiguió y lo alcanzó en segundos. Agarró al hombre por el casco y lo estrelló contra el árbol con tanta fuerza que tanto la armadura como el cráneo se abrieron. Los gritos llenaron el aire. La sangre salpicó el suelo del bosque, tiñendo las hojas y la maleza con gotas carmesí. Su olor llenó las fosas nasales de Caín, alimentando la rabia que lo impulsaba. Cuando la furia se calmó, los 6 cazadores yacían hechos pedazos a su alrededor. Caín se encontraba en el centro de la carnicería, respirando con dificultad, su cuerpo intacto por las armas. Debería haberse horrorizado, pero lo único que sintió fue una fría satisfacción y confusión. ¿Cómo había hecho esto? ¿Qué era él? ¿Eres un dios? La pequeña voz lo sobresaltó. Caín se dio la vuelta y encontró a una niña, de no más de 8 años, parada en el borde del claro. Su piel era de un verde pálido, sus ojos grandes y dorados con pupilas verticales como las de un gato, no humano, sino humanoide. Llevaba ropa sencilla hecha con algún tipo de piel de animal y sus pies estaban descalzos. Su cabello estaba tejido en intrincadas trenzas adornadas con pequeñas piedras de colores. ¿Qué? La voz de Caín sonaba áspera y sin uso. Luchaste como los antiguos guerreros de las historias de mi madre, dijo la niña, dando un paso tentativamente hacia adelante. Ella parecía no tener miedo de la carnicería que se desarrollaba a su alrededor ni de él. Atravesaste a los hombres de metal como si no fueran nada. Caín volvió a mirar sus manos cubiertas de sangre. No soy un chico. Solo soy un hombre. La niña se acercó más y su mirada pasó de Caín a los cuerpos desmembrados de los cazadores. Mi nombre es Ei. Esos son el mismo tipo de guerreros que se llevaron a mi madre. Sus ojos dorados se llenaron de lágrimas. Hombre poderoso, por favor ayúdame. Mi madre fue secuestrada por enemigos. Ayúdala a salvarla. Algo en el pecho de Caín se apretó ante la súplica del niño. Aquí estaba el propósito. Aquí había una dirección en un mundo donde él no tenía ninguna. ¿Cuándo se la llevaron? Él preguntó. Hace 3 amaneceres, respondió Aisi, secándose los ojos con una pequeña mano verde. Llegaron a nuestra aldea mientras la mayoría cazaba. Se llevaron a mi madre y a algunos. Otros. El anciano dijo que no lo siguiéramos, que traería más peligro. Pero ella lo miró con determinación en su pequeño rostro. Pero eres lo suficientemente fuerte para salvarla. Caín asintió lentamente. ¿Sabes por dónde se fueron? Ei señaló hacia el este, hacia las grandes llanuras. Te he estado siguiendo, pero soy lento. Ella dudó. ¿Cómo te llamas, hombre poderoso? Respondió. Caín, repitió ella, tanteando el nombre. Me ayudarás a encontrar a mi madre. Miró la destrucción que había causado, luego volvió a mirar al pequeño niño de piel verde. La rabia que sentía se había calmado, reemplazada quizás por algo más resuelto. Sí, dijo. Te ayudaré. El rostro de E se iluminó al instante. Deberíamos tomar sus armas, dijo, moviéndose ya hacia uno de los cazadores caídos. Los hombres de metal tienen herramientas fuertes. Caín la observó mientras se acercaba sin miedo al cuerpo destrozado, buscando algo útil. Extrajo un cuchillo con una reluciente hoja, la levantó triunfante. Esto lo cortará todo, declaró. Continuó rebuscando, recogiendo varios pequeños dispositivos cuyo propósito Caín no pudo determinar. Él se unió a ella, examinando el equipo del cazador con más metódicamente. Sus lanzas no se parecían a ninguna arma que él pudiera recordar. Ligeras pero increíblemente fuertes, con puntas que parecían vibrar sutilmente. Tomó una, comprobando su equilibrio. Perfecto.
También recogió un cinturón multiusos con varias bolsas y lo que parecía ser un recipiente para agua. Deberíamos irnos, dijo después de que recogieran lo que podían llevar. Podrían venir más. Aisy asintió, guardando el cuchillo en una funda improvisada en su cinturón. Conozco caminos seguros, le aseguró. Sígueme. Lo condujo a lo más profundo del bosque, lejos de la escena de la matanza. Caín siguió con su lanza recién adquirida, lista para usar. El niño se movía con sorprendente confianza entre la densa maleza, deteniéndose ocasionalmente para examinar las marcas en árboles o rocas que eran invisibles a los ojos de Caín. ¿A qué distancia está tu aldea?, preguntó Adi mientras sorteaban una pendiente particularmente empinada. Pendiente. 2 días caminando, respondió Aisy sin mirar atrás. Pero no vamos allí. Estamos siguiendo a los metaleros que se llevaron a mi madre. ¿No deberías regresar con tu gente? Es peligroso. Mi madre es todo lo que tengo. Ella interrumpió, su voz repentinamente dura. A mi padre lo secuestraron los metaleros la temporada pasada. Él nunca regresó. No la perderé también. La determinación en su voz silenció las objeciones de Caín. Él comprendió su determinación, aunque no comprendía del todo las circunstancias. Mientras viajaban, empezó a oscurecer. El dosel del bosque bloqueó gran parte de la luz que se desvanecía, creando una noche prematura debajo de los árboles. Caín estaba a punto de sugerir que acamparan cuando Ii se detuvo de repente y su cuerpo se tensó. «Alguien viene», susurró. Caín forzó sus sentidos. Al principio no detectó nada, pero luego lo oyó. El leve sonido de movimiento entre la maleza es demasiado deliberado para ser un animal. Múltiples cosas se acercan desde el sur. Escóndanse para recibir ayuda, ordenó, empujando a Aisy hacia un hueco bajo un árbol caído. La chica desapareció en el refugio, no sin antes decir, «Ten cuidado. Puede que no sean hombres de metal». Caín se colocó detrás del enorme tronco de un árbol, con la lanza lista. Los sonidos se acercaban. Al menos 3 individuos se movían por el bosque. No intentaban ser sigilosos, lo que sugería confianza o descuido. Cuando aparecieron, Caín vio que no eran cazadores con armadura. Eran de piel verde como Aisy, pero adultos, 2 hombres y una mujer, que portaban lanzas y arcos primitivos. Vestían prendas similares a las de los cises con elementos decorativos adicionales, collares de hueso y adornos de plumas. «Partida de caza», susurró Esí desde su escondite. «De mi aldea». Antes de que Caín pudiera responder, uno de los cazadores se detuvo, olfateando el aire. «Sangre», les dijo a sus compañeros. «Mucha sangre». Prepararon sus armas y se colocaron en posiciones defensivas. La hembra notó el árbol hueco y se acercó con cautela. «Espera», gritó saliendo a rastras de su escondite. «Soy yo, Aisy». La atención del cazador se centró en la niña. La hembra corrió hacia adelante, arrodillándose para examinarla. «Hey, ¿qué haces aquí? Todos te buscan». Revisó a la niña en busca de heridas. «¿Estás herida?» «Estoy bien, Laura», respondió «Encontré ayuda para rescatar a madre». Se giró hacia el escondite de Caín. «Caín, esta es mi gente. No te harán daño». A regañadientes, Caín apareció ante sus ojos. La reacción fue inmediata. Los 2 cazadores alzaron sus armas mientras Lara tiraba de Aisy tras ella para protegerla. «¿Qué es eso?», siseó uno de los hombres. «Parece la gente del cielo, pero diferente». «Es mi amigo», insistió Aisy, forcejeando con Lara. «Mató a los hombres de metal que intentaron atraparlo. Me va a ayudar a encontrar a madre». Los cazadores intercambiaron miradas, claramente escépticos. El hombre más alto se dirigió directamente a Caín. «¿Tú? ¿Qué eres? ¿Por qué estás con nuestra hija?» «Me llamo Caín», respondió, manteniendo la voz serena. «Encontré a él o ella me encontró después de que me atacaran cazadores con armadura.
Me pidió ayuda para encontrar a su madre, que estaba. Fueron capturados por cazadores similares. Los hombres de metal se llevaron a Nema y a otros, confirmó Lara, aunque su mirada sospechosa permaneció fija en Caín. Pero ¿por qué alguien de tu especie nos ayudaría contra los tuyos? No soy uno de ellos, dijo Caín, aunque la duda se apoderó de su mente. Se parecía a los cazadores que había matado, al menos lo que había visto de sus rostros, pero algo se sentía fundamentalmente diferente. No recuerdo quién soy ni de dónde vengo. Simplemente me desperté en el bosque antes de que me atacaran. Los cazadores conferenciaron entre ellos en silencio, mirando de vez en cuando a Caín. Finalmente, el hombre más alto dio un paso adelante. Soy Tok, cazador líder de la tribu del Este. Esta es Lara y Vex. Hizo un gesto hacia sus compañeros. Estábamos buscando a cuando encontramos huellas de los hombres de metal. La seguimos esperando que no se la hubieran llevado también. No me llevaron, dijo Aisi orgullosa. Los estaba siguiendo para encontrar a mamá. La expresión de Tórax se suavizó mientras miraba al niño. Pequeño, valiente pero tonto. Los hombres de metal son peligrosos. Sus armas pueden matar a distancia. Su armadura resiste nuestras lanzas más fuertes. Pero Caín no, respondió Aisi, señalándolo. Los destrozó con sus propias manos. Lo vi. Los tres cazadores se giraron para mirar a Caín con renovado interés. ¿Es esto cierto? Vex preguntó con escepticismo evidente en su voz. Maté a 6 de ellos, confirmó Caín. No sé cómo. Simplemente sucedió. Torak lo estudió durante un largo momento. Muéstranoslo. Caín condujo a los cazadores de regreso al claro donde había despertado. Los cuerpos de los 6 cazadores acorazados yacían donde habían caído, su sangre ahora seca sobre el follaje. Los cazadores rodearon la escena, examinando la carnicería con expresiones de asombro y miedo. Ninguna arma hizo esto, murmuró Vex, arrodillándose junto a uno de los cuerpos. Estas heridas fueron hechas con las manos y con fuerza bruta. Tok recogió un trozo de la armadura destrozada, probando su resistencia antes de mirar a Caín con nuevo respeto. Nuestros guerreros más fuertes no pueden perforar este material. Aún así lo desgarraste como si fuera hojas secas. No sé cómo lo hice, admitió Caín. Cuando atacaron, algo tomó el control. Una rabia que no pude controlar. Lara había estado examinando los rostros de los cazadores, visibles a través de las viseras rotas. Se parecen a ti, observó. Pero dices no ser uno de ellos. No sé qué soy, respondió Caín con sinceridad. No tengo recuerdos. Antes de despertar en este claro, los cazadores volvieron a conferenciar, esta vez incluyendo a en su discusión. El niño habló animadamente, señalando repetidamente a Caín. Finalmente, Tok se acercó a él. Hemos decidido, anunció. Vendrás con nosotros de vuelta a nuestra aldea. Los ancianos deben saber de esto y de tu oferta de ayudar a encontrar a Nema y a los demás. Caín frunció el ceño. Cada minuto que tardamos, veo que la madre se aleja más. Sabemos a dónde llevan a nuestra gente, respondió Tok. Los metalúrgicos tienen un campamento en las grandes llanuras. Han llevado a muchos de los nuestros allí durante la última temporada. Ninguno ha regresado. Entonces, ¿por qué no habéis atacado este campamento? Caín exigió. Rescató a tu gente. Sus armas son demasiado poderosas, dijo Vex con amargura. Lo hemos intentado 3 veces. 3 veces hemos fallado con muchas muertes. Pero ahora te tenemos a ti, intervino con la esperanza brillando en sus ojos dorados. Puedes luchar contra ellos. Caín miró al niño y luego a los 3 cazadores que lo observaban con una mezcla de esperanza y sospecha. Pensó en la rabia que le había permitido atravesar guerreros con armadura como si no fueran nada. ¿Podría controlarlo? He dirigido contra objetivos específicos sin poner en peligro a los aliados. Te ayudaré, dijo finalmente. Pero necesito entender contra qué estoy luchando.
Cuéntame todo lo que sabes sobre estos hombres de metal. Mientras se dirigían hacia la aldea, Tok y los demás compartieron lo que sabían. Los hombres de metal habían aparecido por primera vez hacía un ciclo completo de estaciones, descendiendo del cielo en ruidosas naves voladoras. Al principio simplemente observaban, manteniéndose alejados de los territorios tribales. Pero pronto comenzaron a capturar animales salvajes y luego a secuestrar a los aldeanos. Se llevan sobre todo curanderos y ancianos, explicó Lara, aquellos que conocen nuestras costumbres y nuestras tierras. Nema es nuestra sanadora más hábil, agregó Torak. Ella conoce remedios que ningún otro domina. Probablemente por eso se la llevaron. ¿Pero por qué querrían a tus sanadores? Caín preguntó. ¿Qué valor tendrían sus medicamentos para la gente con una tecnología tan avanzada? Nuestras plantas tienen propiedades que no se encuentran en ningún otro lugar. Vex dijo. Nema descubrió una raíz que puede curar heridas durante la noche, un musgo que cura la podredumbre pulmonar y bayas que fortalecen el corazón. Quizás quieran estos secretos. Caín absorbió esta información, tratando de reconstruir una imagen coherente. Invasores altamente avanzados que secuestran a curanderos indígenas por sus conocimientos botánicos. Parecía extraño, pero no tenía otra explicación. Al anochecer, habían acampado en un pequeño claro. Lara producía fuego utilizando un método complejo que implicaba ciertas piedras y hongos secos. El cálido resplandor creó un pequeño círculo de seguridad en el bosque que por lo demás estaba completamente oscuro. Aisi se durmió rápidamente, acurrucándose cerca del fuego. Los tres cazadores se turnaron para observar y Caín se ofreció a tomar un turno. Cuando los demás se habían quedado dormidos, dejando solo Tok y Caín despiertos, el cazador se acercó a él. ¿De verdad no recuerdas nada?, preguntó en voz baja. Caín meneó la cabeza. Solo mi nombre, y eso también. No estoy seguro de si es realmente mío o de cómo me han llamado. Tórax miró fijamente el fuego. Hay historias entre nuestra gente. Cuentos de guerreros creados por los dioses estelares, diseñados para luchar sus batallas. Guerreros con una fuerza más allá de la comprensión, con furia en su sangre. Miró a Caín. Quizás tú seas una de esas creaciones. La sugerencia le produjo escalofríos a Caín. ¿Creado como arma? Eso explicaría tu fuerza, tu rabia. Tok avivó el fuego con un palo. Los hombres de metal te temen. Lo vi en su equipo. Utilizan herramientas de captura, no de matanza. Te querían vivo. Caín se acordó de los dardos que habían disparado. Tranquilizantes, no proyectiles letales. Lo habían llamado Espécimen 7, sugiriendo que era un experimento o sujeto de prueba más que un combatiente enemigo. Si fui creado como arma, dijo Caín lentamente, entonces, ¿quién me creó? ¿Y con qué propósito? Took no tuvo respuesta y pronto tomó su lugar, durmiendo cerca del fuego, dejando a Caín solo con sus inquietantes pensamientos. El viaje hasta el pueblo tomó la mayor parte del día siguiente. A medida que avanzaban, el bosque se fue aclarando gradualmente, dando paso a colinas onduladas cubiertas de hierba de tono púrpura que se mecía con la brisa. Extrañas criaturas de 6 patas con pelaje azul corrían por los campos, deteniéndose ocasionalmente para pastar. El cielo arriba era de un color turquesa profundo con un sol amarillo que parecía ligeramente más pequeño de lo que Caín de alguna manera esperaba. Y se caminaba a su lado, saltando ocasionalmente para seguir el ritmo de sus largas zancadas. A pesar de la seriedad de su misión, mantuvo la capacidad de asombro de un niño, señalando plantas y animales interesantes a lo largo del camino. Esos son cuentos de saltos, explicó, señalando a los pastores Blueirdur. Su carne es buena, pero es difícil capturarlos muy rápido. Caín observó a las criaturas, notando sus poderosas patas traseras y la forma en que podían cambiar de dirección en medio del salto. ¿Cómo los capturan vuestros cazadores? Trampas de pozo, respondió Isi. O a veces muchos cazadores los rodean con redes. Ella lo miró. Especulativamente,
pero probablemente podrías agarrar uno. La idea hizo sonreír a Caín, la primera desde que despertó. La expresión en su rostro se sentía extraña, como si sus músculos no estuvieran acostumbrados a ella. A media tarde, llegaron a la cima de una colina y vieron el pueblo extenderse en un valle más abajo. Consistía en quizás 30 estructuras, viviendas en forma de cúpula hechas de algún tipo de arcilla endurecida o barro, dispuestas en un círculo aproximado alrededor de un área de reunión central. Jardines llenos de plantas desconocidas rodeaban el pueblo en un pequeño río que se curvaba a lo largo de uno de sus lados. Su llegada causó conmoción inmediata. Los aldeanos de piel verde salieron de sus casas, primero con expresiones de alegría al ver a Aisi, luego con alarma al ver a Caín. Los niños fueron rápidamente arrastrados al interior mientras los guerreros tomaban armas y formaban una línea defensiva. Tok levantó las manos y llamó a su gente en su idioma. Caín no podía entender las palabras, pero el significado era claro. Retirarse por. Él está con nosotros. Una figura anciana emergió de la vivienda más grande. Una mujer con elaboradas marcas faciales en un bastón adornado con plumas y pequeños huesos. El anciano de la tribu se presentó. Ella se acercó sin miedo. Sus ojos dorados se desvanecieron con la edad y lo examinaron con atención. Soy Sora, anciana de la tribu del Este, dijo en el mismo idioma que habían estado hablando Caín e Aisi. Torak me dice que te has ofrecido a ayudar a rescatar a nuestra gente de los hombres de metal. Sí, respondió Caín simplemente. Sora lo rodeó con su mirada penetrante. Eres como ellos, pero no como ellos. Tu piel, tu forma similar. Pero tus ojos, ella se inclinó más cerca. Tus ojos contienen algo que los de ellos no contienen. Conflicto. Dolor. No recuerdo quién soy. Caín lo admitió. Solo que me desperté en el bosque y maté a 6 cazadores que me atacaron. Vi que me encontró y pidió ayuda para encontrar a su madre. Nema. Sora asintió con tristeza. Nuestro mayor sanador. Los metaleros se han llevado a muchos de nuestros miembros más sabios. Creemos que buscan nuestro conocimiento de los secretos de la tierra. Tok mencionó un campamento en las grandes llanuras. Sí, un lugar de estructuras extrañas y armas poderosas. 3 intentos de rescate han fracasado. Muchos guerreros murieron. Señaló a varios aldeanos cuyos cuerpos mostraban evidencia de heridas inusuales. Quemaduras perfectamente circulares, con extremidades totalmente faltantes. Sus palos de fuego causan grandes daños. ¿Palos de fuego? Caín preguntó. Un guerrero dio un paso adelante, mostrando un arma diferente a todo lo que Caín había visto en posesión del cazador. Un dispositivo largo en forma de tubo con un mango y un mecanismo de disparo. Señalan, hay luz y ruido, y sigue la muerte, explicó sombríamente el guerrero. Desde lejos, pueden matar. Armas de proyectiles, se dio cuenta Caín. Armas de algún tipo. Los cazadores que lo atacaron no habían utilizado tales armas, solo lanzas y dardos tranquilizantes. ¿Por qué la diferencia? Los hombres de metal que me atacaron no usaron estos palos de fuego, le dijo a Sora. Intentaron capturarme, no matarme. La expresión de los ancianos se volvió pensativa. Interesante. Quizás te valoran de manera diferente a como nos valoran a nosotros. O te temo más, añadió Tok. Sora tomó una decisión. Esta noche descansarás, comerás, recuperarás fuerzas. Mañana, nuestros mejores guerreros te guiarán al campamento de los hombres de metal. Si puedes ayudarnos a rescatar a nuestra gente, la tribu del Este estará eternamente en deuda contigo. Caín asintió, aunque en su fuero interno se preguntaba si la preparación de un solo caballero sería suficiente. No tenía ni idea de cuántos hombres de metal ocupaban el campamento, cómo se defendían y a qué tipo de armas podrían enfrentarse, pero la expresión esperanzada de Ise mientras hablaba con los otros niños sobre el inminente regreso de su madre le robó la determinación. Encontraría la manera. Esa noche, la tribu compartió con él sus modestos recursos.
La comida era extraña pero satisfactoria. Carne asada de una cacería reciente, tubérculos cocinados en hornos de barro y un té amargo que, según Sora, fortalecería el espíritu. Caín comió mecánicamente, con la mente ocupada en planear el rescate. Después de la comida, varios guerreros se acercaron a él, liderados por un hombre con cicatrices llamado Kroll. Trajeron armas, lanzas con puntas de metal azul oscuro, arcos con flechas cuyas puntas brillaban con algún tipo de sustancia y cuchillos hechos con lo que parecían dientes o garras. Nuestras mejores armas, explicó Kroll, ofreciendo a Caín. Contra enemigos normales, sirven bien. Contra los hombres de metal, se encogió de hombros. Mejor que nada. Caín examinó cada arma, comprobando su equilibrio y filo. Seleccionó una lanza y un cuchillo, dejando el arco. Su instinto le decía que era más apto para el combate cuerpo a cuerpo que para los ataques a distancia. Gracias, les dijo a Kroll y a los demás. Haré buen uso de estos. Mientras la aldea se preparaba para pasar la noche, Aisi encontró a Caín sentado solo en el borde del asentamiento. Mirando hacia el cielo nocturno, dos lunas colgaban en la oscuridad, una grande y pálida, la otra más pequeña con un tinte azulado. Esa es Torá y la pequeña Torá, dijo señalando las lunas. Madre dice que son sus hermanas las que nos cuidan mientras la gran luz duerme. Caín asintió, haciendo espacio para que la niña se sentara a su lado. Tu madre parece sabia. Es la más sabia. Ella sintió con fervor. Lo sabe todo sobre plantas, animales y curación. Me estaba enseñando antes de que los hombres de metal se la llevaran. Su pequeño rostro se tornó solemne. ¿Crees que está bien? Estoy seguro de que sí, respondió Caín, aunque no tenía forma de saberlo. Estos hombres de metal parecen valorar el conocimiento. No dañarían a alguien con las habilidades de tu madre. Estoy satisfecho con esta respuesta. Mañana la salvarás. Lo sé. Su confianza era absoluta, libre de las dudas que atormentaban a Caín. Haré todo lo que pueda, prometió. La niña bostezó. Su pequeño cuerpo se balanceaba por la fatiga. Sin pensarlo, Caín la levantó y la llevó de vuelta a la vivienda que compartía con otra familia desde el secuestro de su madre. Se durmió en sus brazos antes de llegar a la puerta, confiando plenamente en él a pesar de apenas 2 días de conocerlo. El peso de esa confianza recaía sobre los hombros de Caín mientras regresaba a su posición en las afueras de la aldea. ¿Quién era él para prometer rescate? ¿Y si su rabia le fallaba cuando lo necesitaba? ¿Y si había demasiados enemigos, demasiado bien armados? Pero al mirar atrás, a la pacífica aldea, a la gente que lo había recibido, a pesar de su miedo, supo que tenía que intentarlo. No solo para Isi y su madre, pero para todos ellos, estas personas de piel verde amenazadas por invasores con tecnología que ni siquiera podían igualar. Quizás por eso había despertado en este extraño mundo. Quizás este era su propósito. Con ese pensamiento, Caín comenzó a prepararse mental y físicamente para el día que se avecinaba. El viaje a las grandes llanuras comenzó al amanecer. Caín viajó con un grupo de 6 guerreros, incluyendo a Tok y Kroll. Se movieron rápidamente por las llanuras púrpuras, sin preocuparse ya por el sigilo. La velocidad era ahora su prioridad. Los hombres de metal se llevaron a 14 de los nuestros en la última incursión, explicó Tok mientras viajaban. Nema era lo más valioso para ellos, pero también se llevaron a Elar, nuestra astrónoma, a Vin, que estudia el comportamiento animal, y a varios aprendices de sanador. Todos guardianes del conocimiento, observó Caín. Nunca guerreros ni cazadores. Nunca, confirmó Kroll. Quieren nuestras mentes, no nuestra fuerza. Al mediodía, llegaron al borde de una vasta meseta. Abajo se extendían las grandes llanuras, una extensión de arcilla rojiza, salpicado de charcas circulares de agua humeante y altas formaciones rocosas que parecían chimeneas. A lo lejos, Caín distinguió una colección antinatural de estructuras,
formas geométricas que contrastaban con el paisaje orgánico. Su campamento, dijo Tuak señalando, se acercará por el lado este, donde las charcas de vapor proporcionan cobertura. Descendieron por la meseta por un sendero estrecho, moviéndose con cuidado para evitar rocas sueltas que pudieran delatar su presencia. A medida que se acercaban al campamento, Caín distinguió más detalles: un perímetro marcado por altos postes con luces en la parte superior, varios edificios con forma de cúpula y lo que parecía ser una zona de aterrizaje para vehículos aéreos. Los guardias patrullaban en patrones regulares, sus armaduras brillando a la luz del sol. ¿Cuántos?, preguntó Caín, contando al menos 20 guardias visibles. Más adentro, respondió Kroll con gravedad. Quizás 50 en total. 50 contra 7. Malas probabilidades, incluso con las habilidades de Kane. Necesitaban una estrategia más allá de un simple asalto frontal. Háblame de los intentos de rescate anteriores, preguntó Caín mientras se refugiaban detrás de una formación rocosa. ¿Qué salió mal? Los guerreros intercambiaron miradas. Tórax habló primero. La primera vez que intentamos el sigilo, nuestros mejores exploradores llegaron al límite de su campamento, pero algo los detectó. Luces, ruido, luego guardias con palos de fuego. Solo 2 regresaron. La segunda vez, Kroll continuó, atacamos de noche desde múltiples direcciones. Pensamos que podríamos abrumarlos con números, pero tienen luces que convierten la noche en día y armas que pueden matar a muchos de un solo golpe. Perdimos a 11 guerreros. El tercer intento, instó Caín. Intentamos atraerlos, explicó otro guerrero, prender fuego a los pastizales cerca de su fuente de agua. Enviaron máquinas voladoras que arrojaban agua desde arriba. Nunca los contactamos directamente. Caín consideró esta información. La confrontación directa había fracasado. El sigilo había fallado. La distracción había fallado. Necesitaban algo que los metalúrgicos no esperarían. Tenemos que entrar, decidió. No luchar para entrar, sino entrar sin ser detectados. Imposible, se burló Kroll. Tienen barreras invisibles que detectan el movimiento. Sensores, murmuró Caín. El término le vino de la nada. Deben tener un punto ciego o vulnerabilidad. Estudió la disposición del campamento con más cuidado. Los postes perimetrales estaban espaciados uniformemente, creando un círculo completo alrededor de las estructuras. Los guardias recorrieron rutas regulares que se superponían a su cobertura. La entrada principal parecía fuertemente defendida. Pero allí, al otro lado, cerca de lo que parecían unidades de eliminación de residuos, notó algo. Los puestos estaban ligeramente más separados y el patrón de patrullaje dejó un breve espacio en la vigilancia allí. Caín señaló, esa es nuestra manera de entrar. Entrecerró los ojos en la dirección indicada. La distancia entre las barreras es la misma. Pero el patrón del guardia deja una ventana de 3 segundos donde esa sección no está vigilada, explicó Caín, sin cuestionar cómo pudo calcular esto con tanta precisión. Si calculamos bien el tiempo, una persona podría colarse. Una persona, repitió Kroll con escepticismo. ¿Te refieres a ti mismo? Caín asintió. Entraré solo, encontraré a nuestra gente y crearé una distracción para cubrir nuestro escape. El resto de ustedes esperen aquí, listos para ayudar una vez que estemos fuera del perímetro. Los guerreros discutieron brevemente entre ellos. Finalmente Tok se volvió hacia Caín. Es muy peligroso si nos capturan o nos matan. Perdemos nuestra mejor arma contra ellos. Y si atacamos todos juntos, seremos detectados inmediatamente. Caín replicó, esta es nuestra mejor oportunidad. Después de una discusión más profunda, aceptaron de mala gana el plan de Caín. Esperarían hasta el anochecer, cuando la oscuridad proporcionaría cobertura adicional. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el paisaje rojo de tonos cada vez más profundos de púrpura y azul, Caín se preparó. Descartó las armas tribales, que solo lo retrasarían. Sus mayores virtudes eran su velocidad,
su fuerza y la rabia que parecía potenciar ambas. Si no regreso antes del amanecer, les dijo a los guerreros. Regreso al pueblo. Protege a tu gente lo mejor que puedas. Torak apretó su brazo con el agarre de un guerrero. Que las lunas hermanas guíen tu camino. Cuando cayó la oscuridad total, Caín comenzó su aproximación. Se movió silenciosamente a través del terreno abierto, utilizando formaciones rocosas y charcas de vapor como cobertura. Las luces del campamento creaban zonas de intensa iluminación separadas por sombras profundas. Utilizó estas sombras para cronometrar sus movimientos entre las patrullas de guardia con precisión. El perímetro estaba marcado por postes que zumbaban débilmente y estaban conectados por un campo de energía invisible. El rey podía sentirlo, una vibración sutil en el aire que le erizaba los pelos de los brazos. Se colocó cerca del hueco que había identificado, observando los patrones de los guardias. 3 guardias patrullaban esta sección. Sus rutas creaban un breve momento en el que los 3 estaban de espaldas. Caín contó sus pasos, calculando el tiempo. Cuando llegó el momento, se movió. Se deslizó entre 2 postes, sintiendo el campo de energía hormiguear en su piel, pero sin activar ninguna alarma. Él estaba dentro. Moviéndose de sombra en sombra, Caín se acercó a la cúpula central, la estructura más grande del campamento. En la entrada había 2 guardias, alertas pero desprevenidos. Dio un rodeo buscando otra forma de entrar. Al otro lado, encontró una puerta más pequeña, tal vez una entrada de servicio. Aquí solo había un guardia. Caín tomó una pequeña piedra y la arrojó, creando una distracción. Cuando el guardia se giró para investigar, Caín atacó. Su mano cubrió la boca del guardia mientras que su otro brazo rodeó la cabeza con casco. Con un giro brusco, sintió que el cuello se rompía debajo de la armadura. Bajó el cuerpo silenciosamente al suelo. La puerta estaba asegurada con algún tipo de mecanismo de bloqueo, un panel con símbolos extraños. Caín lo examinó, frustrado. Entonces, siguiendo un impulso, presionó la mano enguantada del guardia contra él. El panel se iluminó en verde y la puerta se abrió. En el interior, había espacios iluminados con luces azules que se extendían en múltiples direcciones. Caín se movió con cautela, escuchando cualquier sonido que pudiera guiarlo. Desde algún lugar más profundo de la instalación, escuchó voces, ahora no amortiguadas por los cascos, pero claras. El análisis de la muestra confirma que definitivamente proviene del espécimen 7. Los marcadores genéticos son inconfundibles. ¿Cómo sobrevivió al accidente? Esa caída debería haber matado cualquier cosa. Habéis visto las pruebas de resiliencia. Esta cosa fue diseñada para soportar traumas extremos. Caín se quedó congelado. ¿Estaban hablando de él? ¿Qué pasa con los especímenes indígenas que recolectamos? Fascinante estructura celular. Su adaptación al medio es notable. Las propiedades curativas de la sangre femenina por sí solas podrían revolucionar nuestras capacidades médicas. Y las aplicaciones de armas son infinitas. Si podemos incorporar sus capacidades regenerativas al genoma ya mejorado del espécimen 7. Caín se acercó a las voces y se encontró ante una gran ventanal. Más allá había una especie de laboratorio. Hombres y mujeres con vestimentas blancas se movían entre las mesas sosteniendo equipos que Caín no reconoció. Y atadas a las mesas de examen había varias personas de piel verde, inconscientes o sedadas. En la mesa más cercana yacía una mujer con marcas intrincadas en su rostro similares a los patrones que Aisi había dibujado en la tierra al describir a su madre. Nema. La rabia brotó dentro de Caín, amenazando con abrumar sus sentidos nuevamente. Luchó por controlarlo. La furia ciega haría que él y los prisioneros fueran asesinados. Escaneó la habitación, anotando las posiciones de los investigadores y buscando armas. Ninguno de ellos parecía armado, pero había un guardia junto a una puerta lejana. Caín vio un panel de control cerca de su posición. Actuando por instinto, le dio un puñetazo.
Saltaron chispas y las luces del laboratorio parpadearon. Las alarmas empezaron a sonar. «Brecha de seguridad en el sector 3», gritó uno de los investigadores mientras se movían confundidos. Caín rompió la ventana de observación. El vidrio se hizo añicos a su alrededor, pero no sintió dolor cuando los fragmentos le cortaron la piel. Aterrizó en el centro del laboratorio, ya moviéndose hacia la mesa de Nema. El guardia levantó un arma, esta vez no una lanza, sino un pequeño dispositivo portátil. Un dardo salió disparado y golpeó a Caín en el hombro. Sintió un pinchazo momentáneo, luego un entumecimiento que se fue extendiendo. Se tambaleó, pero siguió moviéndose. «Tranquilizante ineficaz», gritó el guardia, retrocediendo. Caín llegó a la mesa de Nema y rompió sus ataduras. Sus ojos se abrieron de golpe, dorados como los de Ace. «OMS». Ella murmuró. «He venido a llevarte con tu hija», respondió Caín, preparándose para liberar a los demás cautivos. Más guardias entraron corriendo al laboratorio. Uno gritó: «Contengan el espécimen 7. Solo medidas no letales». Espécimen 7. El nombre le provocó un escalofrío en la espalda a Caín, mientras la rabia crecía en su interior. El primer guardia que llegó a él disparó otro dardo. Caín lo esquivó y acortó la distancia entre ellos en un instante. Agarró el arma, la aplastó y lanzó al guardia al otro lado de la habitación. Los demás dudaron. «Evacúen el laboratorio», ordenó uno de los investigadores. «Inicien el protocolo de contención». Mientras huían, Caín liberó a los prisioneros restantes, 14 en total, incluyendo a Nema. La mayoría estaban apenas conscientes, moviéndose con lentitud debido a los efectos de la sedación. «¿Puedes caminar?», le preguntó a Nema, que parecía la más alerta. Ella asintió, con la mirada fija a pesar de su estado de debilidad. «No eres uno de ellos. Tampoco uno de nosotros. Tenemos que irnos». Ahora. Caín la ayudó a ponerse de pie y luego ayudó a los demás. Las alarmas seguían sonando mientras recorrían los pasillos. Aparecían guardias en cada intersección, pero Caín se movía con una eficacia letal, inutilizándolos antes de que pudieran usar sus armas. Los prisioneros de piel verde lo observaban con una mezcla de miedo y asombro. Encontraron una salida. No la que Caín había usado, sino una puerta más grande que daba a una zona de carga. Más allá, la valla perimetral brillaba a la luz de la luna. «La barrera nos electrocutará si la tocamos», advirtió Nema, con la voz cada vez más fuerte. Caín miró a su alrededor y divisó un vehículo de transporte, una plataforma flotante plana cargada de contenedores. «La usaremos». Ayudó a los prisioneros a subir a la plataforma y volvió a examinar los controles. El instinto guió sus manos. El vehículo cobró vida con un zumbido bajo su toque. «Aguanten», ordenó, y luego envió la plataforma, acelerando hacia la valla. Los guardias gritaron detrás de ellos. Algo pasó zumbando junto a la cabeza de Caín. Otro dardo, y luego, algo más, un destello brillante de energía que abrazó el aire donde había estado momentos antes. Estaban usando los palos de fuego. La plataforma flotante se estrelló contra la valla a toda velocidad. Hubo un destello cegador al descargarse energía, pero el impulso los impulsó. Los sistemas del vehículo fallaron al despejar el perímetro, derrapando sobre la arcilla roja. «Corran hacia la meseta», ordenó Caín, ayudando a los prisioneros, aún debilitados, a ponerse de pie. Huyeron en la oscuridad, perseguidos por gritos y los rayos de las linternas. Caín se quedó en la retaguardia, atento a los perseguidores, listo para ganar tiempo a los demás si era necesario. Un escuadrón de guardias emergió del campamento, con las armas en alto. Rayos de energía atravesaron la noche, golpeando el suelo alrededor de los prisioneros que huían. Uno alcanzó a un sanador en la pierna, derribándolo con un grito de dolor. Caín se apresuró a retroceder, levantando al sanador herido sobre su hombro sin disminuir la velocidad.
Otro rayo de energía le rozó el brazo, quemándole la tela y la piel. El dolor se intensificó, pero la herida comenzó a sanar casi de inmediato. Delante, Tok y los demás guerreros salieron de sus escondites, cubriendo el fuego con sus arcos. Las flechas no penetraron la armadura del guardia, pero crearon suficiente distracción para ralentizar la persecución. «Por aquí», gritó Tok, guiándolos hacia un sendero diferente que subía por la meseta, más empinado, pero más protegido del fuego de las armas. El grupo trepó por la pendiente. Los debilitados prisioneros luchaban con el terreno difícil. Caín y los guerreros los ayudaron, formando una retaguardia protectora mientras ascendían. Algo en el suelo llamó la atención de Cané. Un pequeño dispositivo que se había desprendido del transporte durante el choque contra la valla. Lo recogió sin detenerse, presintiendo que podría contener información valiosa. Llegaron a la cima de la meseta cuando la primera luz del amanecer apareció en el horizonte. Los guardias se habían replegado, reacios a perseguirlos hacia las rocosas tierras altas, donde sus ventajas tecnológicas se veían disminuidas. «Lo logramos», dijo Torx con incredulidad evidente en su voz. «De hecho, los rescatamos a todos». Caín observó a los prisioneros liberados. 14 sanadores y guardianes del conocimiento de piel verde, incluyendo a Nema. Todos habían sobrevivido, aunque varios presentaban heridas de su cautiverio y escape. «Tenemos que seguir adelante», dijo. «Enviarán máquinas voladoras a buscarnos cuando amanezca». Nema se acercó a él, sus ojos dorados estudiándolo con la mirada penetrante de una sanadora. «Estás herido», observó, notando la quemadura del arma de energía en su brazo. King miró la herida, que ya estaba cerrándose. «No es nada. Ningún ser común sana tan rápido», dijo Nema, en voz tan baja que solo él pudo oírla. «¿Qué eres?», admitió Caín. «Pero estoy tratando de averiguarlo». Viajaron durante horas siguiendo senderos de caza a través de las tierras altas para evitar terreno abierto donde pudieran ser avistados desde el aire. Ocasionalmente, oían el zumbido distante de las máquinas voladoras, pero las colinas densamente arboladas proporcionaban suficiente cobertura. Al caer la tarde, el agotamiento comenzó a pasar factura a los prisioneros liberados. Muchos estaban debilitados por su cautiverio, y el ritmo implacable les estaba agotando las fuerzas que les quedaban. «Necesitamos descansar», le dijo Nema a Caín. «Algunos no llegarán a la aldea sin tiempo de recuperación». Asintió a regañadientes. 1 hora, luego seguimos adelante. Encontraron refugio en un sistema de cuevas, una serie de cámaras interconectadas que ofrecían protección tanto contra los elementos como contra la búsqueda aérea. Mientras los demás se acomodaban, Nema trató a los heridos con hierbas que había recogido por el camino, aplicando picus a las quemaduras de energía y administrando tés de olor amargo a quienes sufrían de agotamiento. Caín vigilaba la entrada de la cueva, escudriñando el cielo en busca de perseguidores. Tok se unió a él, ofreciéndole una cantimplora de agua. «Has hecho lo que nadie creía posible», dijo el guerrero mientras Caín bebía. «Rescataste a nuestra gente del corazón del campamento de los hombres de metal». «Todavía no estamos a salvo», respondió Caín, devolviendo la cantimplora. «Seguirán buscando». «¿Por qué te quieren tanto?», preguntó Tok. «Te llamaron Espécimen 7. ¿Qué significa eso?». Caín examinó el dispositivo que había recuperado durante su huida. Parecía, para ser una especie de grabadora de datos, dañada pero posiblemente aún funcional. «Creo que esto podría indicarnos algo», dijo. Mientras los demás descansaban, Caín trabajó para activar el dispositivo. Sus dedos se movieron con sorprendente familiaridad sobre sus controles, como si ya hubiera usado una tecnología similar. Finalmente, una pantalla holográfica parpadeante apareció sobre él, dañada y fragmentada, pero visible. Un rostro se formó en la luz. Un hombre de rasgos severos y cabello canoso. Su voz se escuchó entrecortada y distorsionada. «Informe final del Proyecto Guardián.
El espécimen 7 representa la culminación de 15 años de ingeniería genética. La fuerza, velocidad, durabilidad y regeneración mejoradas han superado los parámetros. Sin embargo, los niveles de agresión siguen siendo incontrolables a pesar de la programación neuronal. La imagen parpadeó, saltando hacia adelante. El choque de la nave de transporte NC-17 en el exoplaneta designado KDR-5 ha comprometido la misión. El contenedor del espécimen 7 se rompió durante el impacto. Se enviaron equipos de búsqueda, pero la población indígena complica las tareas de recuperación. Otro salto. Los avistamientos confirmados indican que el espécimen 7 hectáreas ha sobrevivido y está activo. Se recomienda extrema precaución. Aunque está diseñado para combatir a los Corvian amenaza, sin las medidas de control adecuadas, el espécimen 7 representa un peligro para todas las formas de vida. Recuperación o eliminación autorizada. La grabación continuó, revelando información más fragmentada. La hibridación genética con ADN indígena podría estabilizar la respuesta agresiva. Las pruebas preliminares en el sujeto 12 muestran resultados prometedores. Si tiene éxito, esto podría resolver el problema de control que ha afectado al proyecto Guardián desde el principio. Las consideraciones éticas han sido anuladas por el mando central. El avance de los corvianos sobre las colonias exteriores no nos deja otra opción. Las fuerzas convencionales no pueden igualar sus capacidades físicas. Solo especímenes como el 7 tienen una oportunidad. La grabación terminó, la luz se desvaneció a medida que la energía restante de los dispositivos se agotaba. El silencio invadió la cueva. Todos se habían detenido a ver la grabación y ahora miraban a Caín con una nueva comprensión. Nema fue la primera en hablar. Te crearon como arma, dijo en voz baja, contra estos corvianos, quienesquiera que sean. Y ahora intentan usar a nuestra gente, nuestra biología, para controlarlo, añadió el Arvar, el astrónomo. Sujeto 12, dijo Caín, mirando a Nema. Debe ser tú. El sanador asintió con gravedad. Tomaron muestras de mi sangre, de mi tejido. Muchas pruebas. Caín se quedó de pie, con las manos temblorosas, no de miedo, sino de rabia. La verdad confirmó lo que sospechaba. No era humano, no era natural. Había sido creado como un arma viviente diseñada para matar a otra especie de la que no sabía nada. Y ahora estos hombres de metal, presumiblemente humanos, estaban experimentando con la población indígena para perfeccionar su control sobre él. Tenemos que irnos, dijo, dejando a un lado su confusión. Ahora reanudaron su viaje, moviéndose con más cautela a medida que se acercaban a las tierras tribales. 2 veces avistaron máquinas voladoras a lo lejos y se cubrieron hasta que pasó la amenaza. Al anochecer, habían llegado a las praderas purpúreas que rodeaban el pueblo. Precaución, advirtió Tok mientras se preparaban para la última etapa de su viaje. Los hombres de metal pueden haber enviado fuerzas a la aldea, esperando que regresáramos allí. Caín asintió. Exploraré más adelante. Se movió silenciosamente a través de la hierba alta acercándose al pueblo desde la dirección del viento. A medida que se acercaba, detectó un movimiento inusual. Figuras que no se movían como los nativos de piel verde. Figuras blindadas, guardias. Los metalúrgicos de hecho habían previsto su ruta. Un escuadrón de al menos 10 personas había rodeado el pueblo, manteniendo como rehenes a la población restante mientras esperaban que regresaran los prisioneros escapados. Caín se retiró a donde esperaban los demás. El pueblo está bajo vigilancia, informó. Al menos 10 metalúrgicos armados. Nuestras familias, jadeó uno de los curanderos liberados. Nuestros hijos. Necesitamos un plan, dijo Torx, mirando a Caín. No podemos abandonar a nuestro pueblo, pero un ataque directo pondría en riesgo sus vidas. Caín consideró sus opciones. ¿Cuántos guerreros quedan en la aldea? Quizás 20, respondió Kroll, pero estarán desarmados y bajo vigilancia.
¿Y cuántos aldeanos en total? Más de 100, dijo Nema. Muchos niños. Demasiadas vidas inocentes en riesgo por un ataque frontal. Necesitaban sutileza, no fuerza. Tengo una idea, dijo Caín, pero es peligrosa y necesitaré tu ayuda. Explicó su plan. Caín se dejaría capturar, creando una distracción que llamaría la atención de los guardias. Los guerreros tribales se posicionarían alrededor del perímetro de la aldea, listos para atacar a una señal. Nema y los otros curanderos prepararían sus hierbas y venenos defensivos más potentes. Una vez dentro, crearé suficiente caos para romper su control, explicó Caín. Cuando oigas mi señal, un rugido más fuerte que el de cualquier animal, ataca por todos lados. Te matarán antes de que puedas hacer nada, objetó Tok. Me quieren vivo, le recordó Caín. Por eso han usado tranquilizantes en lugar de armas letales contra mí. Me necesitan para su guerra. Tras mucho debate, aceptaron el plan, aunque a regañadientes. Mientras los demás se preparaban, Nema se acercó a Caín en privado. Este plan arriesga tu libertad para salvar a nuestra gente, observó. ¿Por qué te sacrificarías por nosotros? Caín miró hacia la aldea distante, pensando en Ek esperando allí, quizás asustado y vigilado. Porque es mi decisión, respondió simplemente. Y tal vez la primera decisión real que he tomado. Nema le puso algo en la mano, una pequeña bolsa que contenía un polvo oscuro. Aplástalo en tu boca cuando llegue el momento, le indicó. Aliviará los efectos de sus dardos omníferos, al menos temporalmente. Con los preparativos completos, Caín se deshizo de todas las armas y comenzó a acercarse a la aldea. Caminó abiertamente por la pradera, sin intentar sigilo. Los guardias no tardaron en localizarlo. Objetivo citado, gritó uno. Espécimen 7 acercándose por el sur. Corrieron a interceptarlo, con las armas en alto, pero sin disparar. Como Caín había predicho, lo querían vivo. Alto y ríndete, ordenó el guardia principal, apuntando con una pistola tranquilizante al pecho de Caín. Caín levantó la mano lentamente. Me rindo. Llévenme con su comandante. Los guardias lo rodearon, sujetándole la muñeca con ataduras de energía que se le clavaban en la piel. Lo condujeron a la aldea donde los habitantes estaban retenidos en la zona de reunión central, rodeados de más guardias. Entre los aldeanos asustados, Caín vio a Ei. Los ojos de la chica se abrieron de par en par al verlo, pero él negó sutilmente con la cabeza, advirtiéndole que guardara silencio. Una figura emergió de la vivienda más grande. No era un guardia, sino una científica, vestida con las ropas blancas que Caín había visto en el laboratorio. Una mujer de rasgos afilados y mirada fría. Espécimen 7, dijo, acercándose sin miedo. Nos has metido en una buena cacería. Me llamo Caín, respondió desafiante. ¿Un nombre? Qué interesante. Has desarrollado un sentido de identidad. Ella lo rodeó, examinándolo como quien examina a un animal premiado. ¿Dónde están los sujetos de escape? Se han ido. No. En algún lugar donde nunca los encontrarás. La científica sonrió levemente. No importa. Ya tenemos lo que necesitamos de ellos. Y ahora te tenemos a ti, la culminación del proyecto Guardián, nuestro mayor logro. No soy tu logro, gruñó Caín. No soy tu arma. Pero tú sí, replicó ella. Creada específicamente para combatir la amenaza corviana. Fuerza, velocidad y regeneración mejoradas, todo diseñado para la guerra. Eres el soldado perfecto. Entonces, ¿por qué no puedes controlarme? Preguntó Caín, ganando tiempo mientras observaba las posiciones del guardia en la situación de los aldeanos. La expresión de la científica se tensó. Un contratiempo temporal. Uno que estamos cerca de resolver gracias a los sujetos indígenas. Señaló a un guardia. Prepárenlo para el transporte. Protocolo de sedación máxima.
Mientras los guardias se acercaban con múltiples pistolas de dardos, Caín se tensó. Todavía no. Necesitaba esperar a que toda la atención se centrara en él. Estás cometiendo un error, dijo en voz alta, asegurándose de que todos los aldeanos pudieran oír. No soy la amenaza por la que deberías preocuparte. Oh, el científico levantó una ceja. ¿Y qué debería preocuparme más que un activo militar inestable, la gente cuyo mundo has invadido? Respondió Caín. La gente cuyo conocimiento has robado, cuyas familias has destrozado. Miró directamente a Asawi mientras hablaba. El pueblo que nunca dejará de luchar por su libertad. Los ojos de la niña brillaron con comprensión. Ella susurró algo a los que la rodeaban, quienes transmitieron el mensaje. Un sentimiento encantador, dijo el científico con desdén, pero en última instancia irrelevante. Este planeta es un recurso, nada más. Estás equivocado, dijo Caín. Y entonces, cuando los guardias se acercaron con sus armas, hizo su movimiento, mordió con fuerza la bolsa que Nema le había dado, sintiendo el polvo amargo inundar su boca. En ese mismo instante, luchó contra las restricciones energéticas con todas sus fuerzas. Fueron diseñados para contener humanos normales, no un arma genéticamente mejorada. Las ataduras se hicieron añicos. Los guardias dispararon sus dardos. Múltiples proyectiles impactan a Cain en el pecho y los brazos. Sintió que el entumecimiento familiar comenzaba a extenderse. Pero el polvo de la bolsa de Nema quemó su sistema, contrarrestando el sedante. Con un rugido que resonó por todo el pueblo, la señal que sus aliados estaban esperando. Caín desató la ira que había estado controlando. Se movió como un rayo, desarmando a los guardias más cercanos antes de que pudieran reaccionar. Las pistolas tranquilizantes salieron volando. La armadura se agrietó bajo sus poderosos golpes. Los aldeanos, preparados por las advertencias susurradas de Ek, se dispersaron en todas direcciones, despejando el camino para los guerreros que ahora atacaban desde el perímetro. Las flechas volaron, golpeando las articulaciones y áreas expuestas de la armadura del guardia. Desde sus escondites por todo el pueblo, emergieron los guerreros restantes, blandiendo garrotes y lanzas. Caín se concentró en el científico que se retiraba hacia lo que parecía ser un pequeño vehículo de transporte. La atrapó antes de que pudiera alcanzarlo, levantándola por el cuello. «Llámalos», exigió. «Ordene a su gente que se retire». El miedo reemplazó el frío cálculo en sus ojos. Activó un dispositivo de comunicación en su muñeca. «Todas las unidades, retírense. Alto el fuego inmediatamente». Los guardias dudaron, mirándose entre sí en busca de confirmación. «Suelten las armas», ordenó Caín. «O vean morir a su comandante». Lentamente, los guardias restantes bajaron las armas. Los guerreros de la aldea se movieron rápidamente para asegurarlos, usando sus ataduras ounianas contra ellos. De las praderas circundantes, Nema Tok y los demás emergieron, uniéndose a las consecuencias de la batalla. Ei se separó de la multitud y corrió hacia su madre con un grito de alegría. «Madre, madre, estás a salvo». Nema abrazó a su hija, con lágrimas corriendo por su rostro verde. «Sí, pequeña. Estoy en casa». Caín mantuvo a la científica sujeta. «Ahora, vas a responder algunas preguntas». «No negocio con equipo», espetó, aunque el miedo socavó su desafío. «No soy equipo», respondió Caín con calma. «Soy yo quien decide si dejas este planeta con vida». Los científicos revelaron lo que Caín ya había empezado a sospechar por la grabadora de datos. Una guerra se desataba entre los humanos y corvianos, una raza alienígena con armadura natural y habilidades regenerativas. El proyecto Guardián había sido la respuesta de la humanidad, con el bastón como su creación más exitosa, pero incontrolable, y la población indígena. Caín exigió que su estructura celular tuviera propiedades únicas, en particular los sanadores, admitió. «Esperamos incorporar estos rasgos para crear una versión más estable de ti».
Caín intercambió miradas con Nema. «Experimentaste con ellos por el bien común», insistió la científica. «Los corvianos destruirían a la humanidad sin armas como tú». «Esa no es mi guerra», dijo Caín. «Y estos no son tus sujetos de prueba». Con los guardias asegurados, Caín reunió a los líderes tribales para decidir qué hacer con sus prisioneros. El debate fue acalorado. Algunos pedían la ejecución, otros usar a los cautivos como rehenes para evitar nuevos ataques. Al final, llegaron a una decisión que Caín apoyó. Los hombres de metal serían liberados, pero con un mensaje. Dejarían este planeta y a su gente en paz o enfrentarían consecuencias mucho peores que la derrota de hoy. «Dile a tus comandantes», instruyó Caín a la científica mientras ella y sus guardias, escoltados hasta su vehículo de transporte, «que este mundo esté protegido por mí y por su gente. Cualquier otro intento de capturar o experimentar con la población indígena será respondido con la fuerza». «No se detendrán», advirtió. «Eres un recurso demasiado valioso. Entonces aprenderán lo que realmente significa enfrentarse a un enemigo que no pueden controlar», respondió Caín. «Porque la próxima vez no tendré piedad». El transporte partió, elevándose hacia el cielo turquesa hasta desaparecer de la vista. Los aldeanos celebraron su victoria y el regreso de sus parientes capturados. Pero Caín permaneció vigilante. Sabía que no era el final, sino solo un respiro temporal. Esa noche, mientras la celebración continuaba alrededor del fuego central del pueblo, Sora se acercó a Caín. El anciano llevaba un bastón ceremonial adornado con nuevos símbolos, representaciones de las acciones de Caín al rescatar a su pueblo. «La tribu del Este te nombra amigo y protector», anunció, entregándole un collar elaborado con el metal azul oscuro de sus mejores armas. «Tu fuerza ahora es nuestra fuerza. Tus enemigos, nuestros enemigos». Caín aceptó el regalo con solemne gratitud. «Haré todo lo que esté a mi alcance para mantener a su gente a salvo». Más tarde, cuando las festividades llegaban a su fin, Nema lo encontró sentado solo en el borde del pueblo, mirando fijamente las lunas gemelas. «Los ancianos te han ofrecido una morada», dijo ella, sentándose a su lado. «Un lugar entre nosotros». «No puedo quedarme», respondió Caín. «No permanentemente. Mientras yo esté aquí, tu gente estará en peligro. Los hombres de metal regresarán con mayores fuerzas la próxima vez». «Entonces, ¿te irás? ¿A dónde ir?» Caín consideró esto. «Necesito entender más sobre lo que soy, sobre esta guerra para la que fui creado. Quizás hayan otras personas como yo por ahí. Y si encuentras estas respuestas, ¿qué pasa entonces? Entonces haré otra elección», dijo simplemente. Nema asintió, comprendiendo. «Hasta que llegue ese día, tienes un hogar aquí». Miró hacia atrás, al pueblo donde Ase estaba mostrando a otros niños cómo hacer collares como el que había recibido Caín, y a la gente que te ve como algo más que un arma. Caín observó al niño de piel verde que lo había encontrado en el bosque, que había visto más allá de su violencia algo que valía la pena salvar. «Regresaré», prometió, «cuando me necesites». Él siguió a Caín como una sombra durante su estancia en la aldea, aprendiendo todo lo que pudo del poderoso hombre que había salvado a su madre. Una semana después de la batalla, los exploradores regresaron con noticias sorprendentes. El campamento de los metalúrgicos en las grandes llanuras estaba siendo desmantelado. Sus máquinas voladoras cargadas con equipo y personal. «Se van», informó Tok con los ojos muy abiertos por la incredulidad. «Todos. Por ahora», advirtió Caín. «Ellos regresarán eventualmente, o vendrán otros». Kroll agarró el hombro de Caín. «Cuando lo hagan, nos encontrarán más fuertes que antes». La mañana en que Caín se disponía a partir, todo el pueblo se reunió para despedirlo. Había decidido explorar el lugar del accidente donde presumiblemente había sido liberado de la estasis, un lugar que el astrónomo tribal, Elar, había identificado. «Encontrarás respuestas allí», le dijo Elar, basándose en historias de una estrella fugaz ocurridas varios meses antes.
Quizás incluso una manera de contactar a alguien como tú. No son de mi clase, respondió Caín. Ya no. Ey se acercó, su pequeño rostro solemne. ¿Volverás, hombre poderoso? Caín se arrodilló a su nivel. Prometo. Y cuando lo haga, tendré historias que contarles sobre lo que encontré. La niña le echó los brazos al cuello en un abrazo feroz. Practicaré mi curación mientras no estás, susurró. Así que puedo ayudarte como lo hace mamá. Nema le puso en la mano una bolsa de medicinas para su viaje y para recordarle que tiene un hogar aquí.